¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a la carta de Tito. Hemos terminado la primera carta de Pedro ya hace 2 domingos. Una carta muy consoladora, hermanos, esperando que lo que hayamos aprendido lo estemos tratando de aplicar. Amén. Y vamos a comenzar este domingo con la carta de Tito, que tiene 3 capítulos y que sin duda, mis hermanos, vamos a aprender. Y después seguiremos con la segunda carta de Pedro, si así el Señor lo permite. Amén. Si Dios quiere. Tito, capítulo 1, del verso 1 al 4. Son los 4 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, del 1 al 5. El 5 va a ser como referencia del siguiente sermón. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Oremos juntos y pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Una vez más, Señor, estamos aquí en un momento muy crucial para todos los que predicamos tu palabra, Señor. En un momento con mucha necesidad, porque vamos a hablar tu palabra. Y te ruego que me ayudes, que me asistas a mí y a mis hermanos. Señor, siempre estaremos necesitados de ti. Necesito de ti. Ayúdanos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. La carta a Tito, mis amados hermanos, está considerada como una carta pastoral junto con la primera y segunda carta de Timoteo. Tito y Timoteo son 2 pastores que recibieron el llamado a la salvación en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y después de ese llamado a la salvación fueron llamados al servicio, en este caso al ministerio pastoral. Algunos comentaristas interpretan que así como Timoteo era un pastor joven, de la misma manera Tito. Piensan que Tito también era un pastor joven. Jóvenes, anhelen. Amén. En el ministerio del apóstol Pablo, mis amados hermanos, se formaron infinidad de ministros, pastores, y aunque no todos son nombrados, las cartas de Tito y Timoteo son cartas que nos dicen, mis amados hermanos, de una manera muy clara y concisa cómo debemos de ministrar la iglesia de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, las formas de cómo se debe de ministrar, las formas de cómo se debe de pastorear, las formas de cómo se debe de liderar, qué hacer, qué no hacer,
y cómo deben de ser los mensajes que se dan dentro de una congregación. No son ideas, no son ocurrencias, no son imaginaciones de los pastores, sino que hay una forma bíblica, sana, cristocéntrica de cómo Dios nos dice cómo la debemos de ministrar. Amén. Ahora, ¿quién es Tito o a dónde vemos a Tito? Tito, mis hermanos, es un griego, es un gentil, es un griego. Es un griego que al parecer tuvo su conversión en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde después de su conversión, llegando a cierta madurez, porque primero se convirtió por la gracia de Dios y después comenzó a servir en algunas áreas y después fue llamado al ministerio pastoral, pero tuvo que llegar a una cierta madurez, así de que hay que madurar, hermanos. Amén. Sí, hermano, amén. Repito, Tito es un griego que al parecer tuvo su conversión en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde después de su conversión, llegando a una cierta madurez, acompañó a Pablo y a Silas, ejemplo, a Jerusalén, a arreglar un problema con los judaizantes. A Tito también lo vemos cuando fue enviado a la iglesia de Corintio para verificar cómo estaba la iglesia después de haber recibido la primera carta. Recuerdo, una carta muy dura, muy severa. Una carta donde Pablo a los corintios le dice: niños en Cristo. Primera de Corintios 3:1. Una carta donde el apóstol Pablo les dice a los corintios: carnales, amonestando las contiendas, divisiones y pleitos. Primera de Corintios 3:3. Le dice envanecidos cuando había un problema de incesto. Primera de Corintios 5. Le dice atrevidos cuando iban a las cortes seculares. Primera de Corintios 6. A las mujeres les dice insujetas y que ya se sujeten a sus esposos, ya que la cabeza de la mujer es el marido. Primera de Corintios 11. Una carta donde les habla sobre los problemas matrimoniales. Le habla al soltero, le habla al viudo, a la viuda, le habla a la Virgen, no a la María, no a la Virgen María, no, a la Virgen que no se ha casado. Le habla al marido convertido con esposa inconversa, le habla a la esposa convertida con esposo inconverso, le habla a aquel que quería tener dos mujeres, es decir, les habla de todo. Primera de Corintios 7, les habla que ya no participen de lo sacrificado a los ídolos. Primera de Corintios 8, le habla a los borrachos, es decir, algunos que estaban tomando la cena del Señor indignamente, tanto que se adelantaban a comer y se emborrachaban en la cena del Señor. Les insta a las mujeres que se vistan decorosamente, los amonesta en cuanto a ese espectáculo de lenguas que tenían y les insta que hagan todo en orden. Les dice que no tienen amor, les recuerda una ofrenda que habían prometido desde hace un año, la cual no habían podido, no habían querido cumplir. Bueno, después de esa primera carta dura y severa que el apóstol Pablo le manda a los corintios y de esas amonestaciones que fue enviada por Timoteo, más adelante, mis hermanos, Tito es enviado para ver la reacción. Porque mire que es una carta muy dura. Entonces Pablo envía a Tito para ver la reacción de cómo recibieron esa carta, a lo que después el apóstol Pablo recibe buen informe de parte de Tito. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se trata de un cantante aquí, sino del testimonio de este hermano. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,
procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bueno, Tito fue enviado a Corinto para ver cómo había reaccionado la iglesia, y la iglesia reaccionó bien, después de esa carta muy dura. No solamente, amados hermanos, fue a ver cómo reaccionaron después de esa carta, sino que también vemos que fue a recoger un donativo que esta iglesia había prometido desde hace un año. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que Tito era un hermano confiable. Esto es que Tito es un hermano que administraba las ofrendas de una manera honrada delante de Dios y dando cuenta a los hombres. Dando cuenta al apóstol Pablo. Bueno, mis hermanos, este joven pastor, este consiervo fiel, este consiervo que sabe todos los problemas que pueden surgir en una congregación, porque él sabe lo que pasa en una congregación y los problemas que puede haber en alguna congregación. Este consiervo que sabe a quién está sirviendo. Este consiervo que es llamado al pastorado, ahora vemos cómo Pablo lo envía a la isla de Creta en esta carta para que dé buen orden sano, bíblico, doctrinal a las iglesias que se encontraban en ese lugar. Tito es enviado aquí, fue enviado aquí. A esta isla, es una isla, Creta. Un siervo confiable, un siervo que no va a abandonar el ministerio. Un siervo fiel. Amén, hermanos. Creta, mis amados hermanos, es una isla que fue visitada por el apóstol Pablo para predicar el evangelio dentro del plan perfecto y soberano de Dios. Se plantó una iglesia ahí. Mas, sin embargo, mis hermanos, los habitantes de Creta tenían una muy mala fama. Eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ahí estaba una iglesia ahí, que estaba siendo afectada. Tito 1:12 dice, los cretenses siempre. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Mentirosos. Es decir, no podían hablar sin decir mentiras. Malas bestias. Eran rudos. Glotones y ociosos. Es decir, eran flojos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, los de Creta son unos mentirosos, unos animales, así dice esa versión, y unos perezosos que no dejan de comer. Bueno, mi hermano, es en ese contexto, vemos cómo las iglesias de Creta estaban con ciertos problemas, donde al parecer, como exponen algunos comentaristas, algunos líderes estaban tomando esa actitud de la fama de los cretenses. Algo que habían dejado cuando vinieron a Cristo. Y es por eso que Tito ha sido enviado, ha sido dejado en Creta para corregir lo deficiente. Al parecer, mis amados hermanos, en las iglesias de Creta había líderes rudos. Al parecer había líderes que solo pensaban en comer. Al parecer había líderes flojos. Líderes que practicaban la mentira. Así que, mis amados hermanos, Tito tiene un tremendo desafío en estas iglesias que están en la isla de Creta. Qué desafío, ¿verdad? Hermanos. En la vida cristiana, mis amados hermanos, vamos a encontrar muchos desafíos. Muchos.
Así de que siga perseverando, amén. ¿Qué vamos a ver nosotros en estos 4 versos? Vamos a ver la salutación. Mas, sin embargo, a pesar de que esta es una salutación, estos primeros 4 versos están llenos de doctrina, a lo cual Tito debe de considerar. Mira lo que dice el verso 1. ¿Lo tiene? Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Lo primero que vemos, amados hermanos, es cómo Pablo se considera y cómo se dirige a Tito. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué significa pequeño? Sigue diciendo, siervo de Dios. Es decir, Pablo, mis amados hermanos, no solamente se consideraba pequeño, sino que también se ponía en la postura de un siervo que en el siglo primero se consideraba como un esclavo, un sirviente, alguien que hacía mandados, alguien que ya no tenía voluntad, alguien que había sido comprado por un amo, alguien que su voluntad estaba rendida por completo, y en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Ahora mire bien, hermanos. En el siglo primero, aunque la esclavitud era parte de la sociedad, había esclavos, por ejemplo, que eran doctores, había esclavos que eran capataces, herreros, había esos tipos de esclavos. Más sin embargo, había un tipo de esclavo de más bajo rango que eran usados para remar los barcos de guerra. A esos esclavos históricamente se les llamaba galeotes, que eran hombres que remaban bajo las galeras de los barcos. Bueno, cuando Pablo se consideraba siervo por amor a Cristo, él se ponía en esa postura. De los esclavos, decía él, yo soy el de más bajo rango. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en esta salutación? Está diciendo, yo soy pequeño, yo soy un esclavo, y soy del rango más bajo. Yo soy pequeño y Dios es grande. Yo soy pequeño y yo soy esclavo y Dios es mi dueño. Pregunta, mis amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos como siervos? ¿Cuántos pueden decir, yo soy un siervo de Dios? Donde ya no tiene voluntad. Hermano, esa palabra es grande. No cualquiera es siervo. Nosotros lo hemos malinterpretado en este tiempo. Paz el siervo de Dios, ¿verdad? Y no. Póngale la alfombra roja al siervo de Dios. Que coma primero el siervo de Dios. Esa palabra es muy grande. Porque Pablo se consideraba, aún de los esclavos, el de rango aún más bajo. Es decir, no solamente soy pequeño, sino que soy un esclavo y de rango más bajo, donde ya no tengo voluntad. Mi voluntad está rendida a Cristo. Repito, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos siervos, pequeños o siervas? Ahora pregunta, ¿Tito vio a Pablo cómo Dios lo usaba para la plantación de iglesias? Sí lo vio. ¿Tito vio a Pablo cómo lo usaba el Señor, cómo usaba a Pablo en milagros y prodigios? Seguramente sí. Mas, sin embargo, la lección más grande para Tito es como Pablo seguía en esa postura. Yo soy pequeño, Dios es grande. Yo soy esclavo, Dios es mi dueño. Mis hermanos, llegaremos ahí nosotros. Sigue diciendo.
y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Miren lo que dice. 4 cosas pude yo ver aquí. Número 1, hay un mensaje que es conforme al Evangelio y es el que se tiene que seguir propagando. Número 2, en esa isla hay escogidos que fueron llamados a la salvación. Número 3, hay una verdad que fue enseñada. Y número 4, ese evangelio que fue impartido produce piedad. Por lo tanto, Tito corrige lo deficiente. Porque se acuerda de la mala fama de los cretenses. Eran rudos. Levante la mano los rudos. ¿Verdad que no? Eran mentirosos. Nada más pensaban en comer. Así eran los cretenses. Malas bestias. Así dice la Escritura. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este verso 1? Y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Repito, 4 cosas. Número 1, hay un mensaje que es conforme al Evangelio y es el que se tiene que seguir propagando. 2, en esa isla hay escogidos que fueron llamados a la salvación. 3, hay una verdad que fue enseñada. Y 4, ese evangelio que fue impartido produce piedad. Por lo tanto, Tito, corrige. Corrige. Mis hermanos, cuando nosotros leemos el verso 5, después de la salutación, verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Esto habla de una urgencia. ¿Cierto o no, hermanos? Esto habla de una urgencia. Esto habla de diligencia. Esto habla de no lo dejes de hacer. Esto habla de Tito, tienes que ser radical en esto. Esto habla de que estas instrucciones deben de ser atendidas con la debida seriedad. Es decir, aquí vemos nosotros una insistencia de parte del apóstol Pablo hacia Tito de que no olvide lo que tiene que hacer, recordándole que ya se dio una verdad enseñada. Y yo le voy a decir algo, mis amados hermanos, hay cosas urgentes que usted y yo debemos de atender. Sí, hay cosas urgentes. No es cortar el zacate de su casa, No es arreglar ese carro que te está fallando, no. Estoy hablando de su vida espiritual. Estoy hablando de su perseverancia, de su constancia, de su matrimonio, de la creencia de los hijos. Hay cosas urgentes, mis amados hermanos, en las cuales debemos nosotros de atender. Ya que aquí vemos una insistencia de parte del apóstol Pablo a Tito, que no olvide que ya se enseñó una verdad y hay cosas deficientes en la iglesia, urgentes que se tienen que atender. Si usted analiza su vida espiritual, de oración, de ayuna, de lectura de la palabra, en su matrimonio, en todas las áreas, nos daremos cuenta de que hay cosas, mis hermanos, que usted y yo debemos de atender. Y no debemos de ser perezosos como los cretenses. Y no debemos de estar pensando solo en comer como los cretenses. Hay cosas que usted y yo debemos de atender. Mis hermanos, hay cosas urgentes que atender, ya sea dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, en mi vida personal como cristiano. Así de que no se me duermen sus laureles. ¿Qué vemos aquí? ¿O qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad? ¿Qué es esto? La doctrina de la elección. Escogidos. ¿Quién los escogió? ¿Quién los escogió? Dios. Esto es que los elegidos por gracia
practican una fe que muestran piedad. Repito, esto es la fe practicada y creída por los verdaderos escogidos de Dios. Mis hermanos, tu vida cristiana muestra piedad, misericordia, perdón, santificación, dominio propio, templanza, amor, paz, gozo, benignidad, o muestra cómo era la vida de los cretenses, ociosos, glotones, rudos y siempre mentirosos. ¿Cómo estamos? Porque hay una verdad enseñada y hay algo que se debe de practicar. Amén. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Repito, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento y piedad. ¿Sí entendemos? Conocimiento y llevar a la práctica la vida cristiana. Recuerden, la mala fama de los cretenses. Mis hermanos, todo el consejo de Dios nos lleva a una auténtica y genuina piedad. ¿Qué es esto? Esto es que aunque tenemos fallas, porque sí las tenemos, ¿quién no tiene fallas? Todos los tenemos. Esto es que aunque tenemos fallas, aunque pecamos, aunque batallamos con nuestra carne, aunque tenemos nuestras luchas, sí o sí, mis hermanos, tenemos que crecer en piedad. Repito, ¿cómo eran los cretenses? Mire bien, los cretenses, mis hermanos, que son los griegos, ellos amaban el conocimiento. Amaban el conocimiento. Amaban la filosofía, amaban la sabiduría humana, eran poetas. No hay ningún poeta por acá. Eran poetas, hermanos. Amaban la sabiduría humana, la filosofía, mas sin embargo eran impuros. Eran impuros. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice y el conocimiento de la verdad que es según la piedad? Pablo está diciendo que ese conocimiento de la verdad que es el evangelio tiene que venir acompañado con una vida piadosa. Dios, mis amados hermanos, no quiere que nosotros nos convirtamos solo en enciclopedias, no. La teología es buena, pero eso no basta. Repito, la teología es buena, pero eso no basta. Hay que ponerla en práctica. Ya que más adelante, el apóstol Pablo le ordena a Tito que ponga gente piadosa en el ministerio y da un perfil de gente piadosa para ejercer el ministerio. Verso 2. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mis hermanos, si algo tenemos que anhelar constantemente en esta vida pasajera es precisamente lo que Dios nos da por su gracia, que es la vida eterna. Hay una vida eterna que nos espera. Esta vida es pasajera, hermanos. Y Pablo tenía esa esperanza de la vida eterna. Algo seguro. Porque dice, Dios no miente. El Señor prometió la vida eterna a aquellos que Él les ha dado salvación. ¿Qué dice Pablo? Dios no miente. Hebreos 6:18 dice,
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay una vida eterna que nos espera, hermanos. Verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Pablo, mis amados hermanos, se sorprende de cuán grande es la gracia de Dios. Habiendo sido él el perseguidor de la iglesia, ahora le fue encomendado por mandato de Dios predicar el Evangelio. Qué privilegio inmerecido nos dio el Señor, mis hermanos, de participar en su obra. Termina diciendo, verso 4, a Tito. ¿Y qué dice la siguiente palabra, hermanos? Verdadero. Miren lo que dice. Casi podríamos decir que Pablo metió al fuego las manos por Tito, ¿ah? Verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una vez que Pablo termina de exponer la grandeza del Evangelio dada por la gracia de Dios, por fin en este verso 4 vemos, mis amados hermanos, a quién va dirigida esta carta. ¿A quién? A Tito. Un joven pastor. Tito, un consiervo fiel. Tito, un varón que fue llamado al ministerio pastoral. Tito, un siervo que tiene un gran desafío en esa isla de Creta. Tito, un verdadero hijo en la común fe. Mis hermanos, Pablo le tenía confianza a Tito. Pablo sabía que Tito no iba a abandonar la encomienda. Era un colaborador de confianza. Donde ahora, mis hermanos, tendré que realizar tareas delicadas en situaciones conflictivas. Porque así va a pasar en el ministerio, así va a pasar en tu vida cristiana. Vas a enfrentar desafíos grandes, medianos y pequeños. Pero no debes de abandonar la encomienda, mi hermano. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Y Dios espera fidelidad de parte de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque al último somos colaboradores nada más. Amén. Tito es un creyente gentil. Algunos comentaristas interpretan que mientras Timoteo era tímido, Tito era entusiasta, dedicado, entregado a la obra. Y así tenemos que ser, mis hermanos, entregados a la obra, entusiastas, dedicados. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 17, vemos cómo Tito tenía una sincera preocupación y amor por los hermanos. Tenía disposición para servir. ¿Cómo lo llama Pablo? Verdadero hijo en la común fe. Es decir, si algo tenemos en común, hablándole Pablo a Tito, es los dos fuimos salvos por gracia. Los dos fuimos justificados. Los dos somos llamados a considerarnos esclavos. Los dos hemos padecido sufrimientos por la causa de Cristo. Los dos somos llamados a servir a nuestro Señor Jesucristo. Y a los dos nos espera la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. ¿Algún Tito por acá? Notita, ¿verdad?
algún Tito. Hermanos, perseveren. Perseveren. Jóvenes, perseveren. Perseveren, perseveren, perseveren. Van a encontrar muchos desafíos en su vida personal, en su vida cristiana, en la iglesia, pero perseveren. Perseveren. Dejemos lo que tenían los cretenses. Qué bueno que no lo tenemos. Perezosos. Solo piensan en comer. Rudos. Y perseveremos. Y mire lo que ora el apóstol Pablo por Tito. Tito, verdadero hijo en la común fe. Y mire por lo que está orando Pablo por él. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es decir, en base a este gran desafío, o a los desafíos que tú enfrentas en la iglesia, en tu vida personal, en la creencia de tus hijos, en tu matrimonio, necesitamos nosotros, mis hermanos, la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. La vida cristiana, el ministerio, no se puede llevar sin la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. ¿Y por qué está orando el apóstol Pablo por Tito? Esas tres cosas, repito, por el gran desafío que se iba a encontrar al corregir lo deficiente. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos corregir, amados hermanos. Amén. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Amén. Ponte de pie. Seguimos el próximo domingo. Amén. A manera de aplicación, el evangelio que se nos ha concedido por gracia, esta salvación que se nos ha concedido por gracia, pregunta, mis hermanos, ¿en nuestras vidas trae evidencias de una vida piadosa? ¿O nuestra vida en ocasiones se parece a la de los cretenses? Rudos, nada más pensamos en comer, ociosos o mentirosos. Pidámosle al Señor que nos dé de su gracia, de su misericordia y que nos dé paz.